Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Tacita de Café sobre políticas educativas. Y primero que nada, agradecer a todos los participantes por esta tarde acompañarnos. Algo que siempre comento antes de iniciar con este espacio es que Tacita de Café es algo académico de reflexión y diálogo en donde el respeto se vuelve esencial para seguir construyendo conocimientos y tener de viva voz de los que hacen y le dan vida a las políticas educativas, sus experiencias y puntos de vista. Quizás no todos estemos de acuerdo con algunos puntos, pero es importante escuchar y que demos nuestra opinión como académicos y profesionales en el ámbito educativo. Y bueno, para dar inicio, quiero saludar y dar la más cordial de las bienvenidas a la doctora María Guadalupe González Lizárraga, subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y profesora de la Universidad de Sonora, a quien agradezco aceptar tomarse esta tacita de café con nosotros esta tarde. Y bueno, pues también me quiero permitir leer un poquito de su semblanza para posteriormente cederle los micrófonos y que nos pueda platicar sobre el tema de la calidad en Sonora en estos temas educativos y bueno, qué hay, ¿no? De estos resultados que han obtenido también ellos en su estado. La doctora María Guadalupe González Lizárraga es subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y profesora de la Universidad de Sonora. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y como formación universitaria es psicóloga por la Universidad de Sonora con maestría en Planeación Educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctora en Filosofía por la Universidad de Montreal. Es docente del programa de Psicología y Educación y la maestría y doctorado en Innovación Educativa en la Universidad de Sonora. En cuanto a diseño de proyectos curriculares, se encuentra la licenciatura en Educación y maestría en Innovación Educativa. Dentro de sus proyectos de investigación, encontramos... Un minuto, por favor, para que... Ponerles un recorrido posible. Una disculpa. En cuanto a proyectos de investigación, en curso se encuentran con vinculación con Arizona State University y el Colegio de la Frontera Norte, con este proyecto de diagnósticos de uso de drogas en estudiantes de secundaria bajo el programa Mantente Real y con jardines de lluvia en secundaria de Nogales, Sonora, Arizona. Universidad Católica de Oriente y Universidad de Manizales en Colombia, la formación ciudadana a partir de la educación en la diversidad desde la equidad y la justicia social en la universidad. Universidad Autónoma de México, colaboradora en el Proyecto Nacional Jóvenes y Cultura Digital, Nuevos Escenarios de Interacción Social, coordinado por la doctora Delia Crovi de la UNAM. Entre los puestos ocupados en la administración universitaria se encuentra la coordinación del Centro de Desarrollo Infantil, Secretaría Académica de la División de Ciencias Sociales y coordinadora de la Maestría en Innovación Educativa y en la Licenciatura en Educación. En cuanto a temas de investigación, se encuentran juventudes y trayectorias escolares, estudio y maternidad, cultura digital y formación ciudadana. Y dentro de sus investigaciones, las principales publicaciones, competencias ciudadanas y propuesta para una escuela democrática por estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, formación ciudadana en estudiantes universitarios, la formación ciudadana en estudiantes universitarios, participación digital universitaria, una mirada desde la perspectiva de género en 3 contextos mexicanos, la construcción social de las elecciones universitarias de estudiantes de bachillerato, el paradigma del desarrollo humano, una propuesta de formación universitaria en el campo de la educación, jóvenes universitarios interactuando en redes, 3 contextos, 3 miradas, y la ciberactivismo, nueva forma de participación para estudiantes universitarios. Pues ahora sí, doctora María Guadalupe González Lizárraga, un gusto que aceptara tomarse la tacita de café y pues le cedo los micrófonos y este espacio académico
para que nos pueda platicar esta tarde de la parte de la calidad de la educación en Sonora. Pues muchísimas gracias, Grisel. Socorro Guevara, sí, estoy viendo aquí también a Griselda Valencia, por eso ya me estaba yendo con los asistentes. Sí, muchas gracias por la invitación, me dio mucho gusto. Vaya, desde que el secretario me designó, digamos, la encomienda y platicábamos al respecto, ¿sí? Bueno, él anda ahorita en la Ciudad de México, precisamente en una exposición que hay, ya se tenía programada, con del pintor Fernando Cuevas, sí, que la van a inaugurar el día de mañana. Entonces, bueno, le hubiera gustado mucho también poder asistir aquí, pero me dijo, bueno, tú eres la buena para hacer este trabajo. Así es que aquí estamos. Como bien lo dijiste, estoy a cargo de las políticas educativas, sí, aquí en el estado, y me da mucho gusto la invitación, pero también me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunos de los proyectos que hemos estado impulsando y cómo estamos pensando llevar a cabo estos procesos de evaluación para poder hablar de la calidad, poder hablar también de los resultados que estamos esperando obtener y cómo tendríamos que evaluarlos para poder decir que efectivamente estamos teniendo un impacto en las políticas a seguir, ¿sí? Ustedes saben, durante los últimos 20 años, yo creo que más, o no ha sido una práctica recurrente dentro de nuestra cultura política, sí, el poder evaluar de manera efectiva los resultados que se tienen. Entonces, desgraciadamente, y lo afirmo con certeza, que uno de los principales problemas a los cuales nos enfrentamos en México es que las políticas educativas no se han acompañado, ¿sí?, de manera correcta con procesos de evaluación, ¿sí? Y se pierde a veces el objetivo del programa, ¿sí? Y se pierde en el indicador, cuáles van a ser los indicadores que voy a utilizar para evaluar. Y entonces, bueno, nos pasamos de repente hablando que los programas sí sirven o no sirven, pero no tenemos evidencia de ellos. O las evidencias que tenemos en muchas ocasiones tienen que ver con otras cosas, pero no con el objetivo, por ejemplo, del programa, del proyecto o de la política. Entonces, en ese sentido, bueno, me considero que sé del tema, no significa, fíjense bien, no soy experta en el manejo de políticas a nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque llegamos al gobierno hace apenas un año aquí en Sonora, ¿sí? Nos vamos a inaugurar el 13 de septiembre. Vamos a cumplir un año en el gobierno, que pudiera parecer muchísimo tiempo, ¿sí? Pero no es tanto. O más bien hemos sentido que ha pasado demasiado tiempo y nos damos cuenta, vaya, de a veces lo poco que hemos avanzado, ¿sí? Y lo mucho que hemos querido abarcar. Pero bueno, para compartir un poquito esto, les voy a presentar, sí, les voy a compartir una presentación que preparé para el día de hoy. Vamos a ver. Que se comparta. Parece que ya, ¿verdad? Así es, doctora. Ya pueden ver la presentación. Muy bien, muy bien. En el momento ustedes dicen si quieren hacer preguntas, si seguimos, si nos ayuda Socorro para si ves que alguien levanta la mano o si termino la presentación y luego hacen preguntas, como ustedes quieran, por mí encantada. No es muy larga la presentación, sí, son aproximadamente 10 a 12 diapositivas. Tampoco no me acuerdo si me dijeron, seguramente sí me dijeron que hay tiempo para esto, entonces sí les pediría que
Si ya tengo mucho tiempo hablando, me digan. Y si quieren hacer una pausa para preguntas, con todo gusto, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos. Como les digo, uno de los retos a los cuales nos enfrentamos cuando llegamos fue a realizar un diagnóstico, ¿sí?, de toda la secretaría, que hace la secretaría, que ha hecho la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora, ¿sí?, para poder ver qué se tenía que transformar, ¿sí? Llegamos con un impulso muy, muy fuerte de querer realizar transformaciones, ¿sí? Porque yo creo que en todos los estados sucede que la Secretaría de Educación pues es un monstruo, ¿sí?, muy, muy, muy grandote, que no sabemos qué tan eficiente ha sido y cuánto impacto ha tenido en las escuelas, en la función docente, sí, que tanto apoya a los profesores, a las y los profesores. Entonces, todo vaya serie de exigencias se nos presentaba. Lo que pudimos hacer ha sido evaluar por secciones, por partes, y pues tenía que empezar con la subsecretaría. ¿Cuál es la función que tenía esta subsecretaría para poder regular y normar, sí, las actividades escolares? Porque finalmente, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa impactar en las escuelas, nos interesa impactar, sí, en las prácticas escolares de las y los profesores, sí, y nos interesa que sean niños, niñas y adolescentes quien se beneficien de nuestro trabajo. Esto fue como centrar, ¿sí?, primero, y nos decidimos, ¿sí?, después, insisto, que hicimos toda una evaluación y poder determinar cuáles son las políticas que a nivel federal tenemos que impulsar, y a partir también de el plan de desarrollo estatal, ¿sí?, que nuestro gobernador, el doctor Alfonso Durazo, ¿sí?, plantea. Es que nosotros dijimos tenemos que impulsar una política que le hemos llamado, le hemos denominado Escuelas para la Transformación, ¿sí? Entonces estos son los puntos que abordaré. Primero, la gran política a la que le estamos apostando, que tiene que ver con Escuelas para la Transformación, para en un segundo momento pasar igual a la política federal, que es la nueva escuela mexicana, un poco voltear hacia ella, la educación media, superior y superior como uno de los elementos importantes que se incorporan a estas escuelas piloto, aunque en un segundo momento se incorporarán, y terminar con algunos elementos que constituyen el marco curricular común, como una de las políticas de media superior que habían quedado, por decirlo de alguna manera, atrasadas, ¿sí? Y se recuperan en este periodo. Y uno de los, como les digo, uno de los objetivos es, y que nos plantea, el reto que nos plantea el doctor Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, ¿sí?, es transformar Sonora desde las aulas. El eslogan, pero también el reto que él nos plantea es, a ver, ¿cómo vamos a hacer esta transformación desde las aulas? Por eso es que la Secretaría de Educación y Cultura presenta esta estrategia de educación para la transformación, y cada una de estas fases que nosotros estamos planteando se fundamenta en la nueva escuela mexicana, ¿sí?, y en los compromisos del actual gobierno sonorense. Y como les digo, esta estrategia que forma parte, ¿sí?, de estas políticas que se están impulsando dentro de las escuelas para la transformación es desarrollar programas de educación física
y deportiva en las escuelas por la tarde, para poder recuperar ese espacio común, ese espacio territorial como es la escuela pública, y en el cual se le ha invertido, ¿sí? El cual se ha recuperado después de este periodo de pandemia, y que es muy importante poder establecerlo como espacios para las comunidades escolares, familiares, ¿sí? Y de la colonia a nivel regional. Creemos que será un acierto, vaya, el poder incidir con este tipo de actividades. Ojo, estoy diciendo actividades físicas y deportivas donde no necesariamente sí tendrá que ser el magisterio el que se haga cargo de estas actividades. El segundo aspecto tiene que ver con la cultura, el arte y la cultura. También como actividades primordiales para incidir y recuperar habilidades socioemocionales que fueron, por decirlo de alguna manera, irrumpidas por los periodos o por el periodo de pandemia. Los procesos de socialización secundaria que se realizan en las escuelas, ¿sí? Después de este periodo de pandemia, sí quedaron de alguna manera suspendidas, y nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que recuperar estos procesos de socialización que para ellos ha sido más importante ahora o fueron desarrollados, vaya, a partir de lo digital, ¿sí? Y entonces volver a la presencialidad representa una serie de retos. El tercer proyecto tiene que ver con perspectiva de género, ¿sí? Necesitamos impulsar, y sobre todo ustedes sabrán, Sonora es un estado que ha declarado alerta de género, se han presentado, ¿sí? Altos índices de feminicidios, entonces necesitamos trabajar con las y los chicos, ¿sí? Con los dos, un proyecto que tiene que ver con la forma de estructurar la vida en condiciones igualitarias, ¿sí? Tenemos que romper con estos enfoques machistas, incluso heteronormativos, que se han instaurado en nuestra sociedad y que nos hace tanto daño a las familias, ¿sí? Y ha afectado muchísimo el desarrollo de la mujer, sí, pero también los chicos cuando no tienen otro modelo más que el que se instaura en la cultura hegemónica o en muchas de las culturas familiares. Por eso es muy importante trabajarlo también desde la escuela. Un cuarto elemento es la revitalización de las lenguas indígenas, porque estamos trabajando a través de los planes de justicia. Una de las demandas que hemos recuperado es precisamente, en algunos casos, la recuperación de lengua, en otros casos es revitalización, en otros es fomento. ¿Sí? Entonces, son diferentes, tenemos básicamente 8 grupos originarios, pero al menos como 10 más que vienen de otros lugares de la República y se han asentado por más de los últimos 10 años en el territorio sonorense. Entonces tenemos que trabajar con ellos porque al haberles impuesto por años una lengua como el español, sí, a estos grupos, pues realmente tienen problemas de aprendizaje severo en los primeros años, ¿sí? Y incluso muchas familias, por miedo a la estigmatización, prefieren que no hablen la lengua materna, perdiéndose una gran riqueza cultural al respecto. El quinto aspecto tiene que ver con la prevención de adicciones, como lo leyó ahorita Socorro dentro de mi currículum. Sí, he trabajado
por algunos años ya con la Universidad Estatal de Arizona, con este programa de prevención de adicciones que se llama Mantente Real y tiene que ver con el desarrollo de estrategias para los adolescentes, que es el de rechazar, ¿sí?, el uso de sustancias, pero sobre todo apostándole a lo que es el desarrollo de habilidades comunicativas, habilidades de toma de decisiones y de proyectos de vida. Eso es otro de los programas. Y el último, que todavía está en diseño, no tenemos todavía en escena, no ha entrado ese programa, tiene que ver con educación ambiental y sustentabilidad, al cual se han sumado una serie de colectivos ciudadanos, sí, que nos están impulsando fuertemente para que sean retomados y sean articulados de alguna manera todas estas acciones. Así es que esos son 6 ejes prioritarios que se han impulsado, 4 de ellos avanzados, un quinto que apenas entrará en escena este semestre, ¿sí? Y el último que esperamos poder impulsar a partir del próximo año. El otro aspecto que les decía que tiene que ver con el plan piloto para Sonora, y aquí es donde voy a ejemplificar en este primer momento, ¿sí? Como un plan piloto con 30 escuelas que nos pide la federación, vamos a poder avanzar hacia el monitoreo, evaluación y seguimiento, ¿sí?, de esta política. Esto es, aun cuando en todos los programas que les he planteado, nuestra prioridad es evaluar antes, ¿sí? Evaluar antes para poder decir cómo estábamos, cómo encontramos y poder posteriormente decir cómo avanzamos, ¿sí? Con este plan piloto es el mejor ejemplo, el ejemplo más pequeño desde mi punto de vista, porque vienen instrumentos muy bien diseñados ya desde la federación, pero que nosotros tenemos que desarrollar nuestra estrategia para poder darle seguimiento. Solamente nos dan el marco general y nosotros vamos a poner la pauta, pues, para el seguimiento con instrumentos muy específicos. Una vez que estemos dando, digamos, el seguimiento, cada uno de las diferentes fases vamos a ir evaluando, para poder establecer, que eso es, desde mi punto de vista, una parte muy importante y que incluso lo marcan los autores que están dedicados a la evaluación de la política pública, ¿sí? De poder establecer un proceso de análisis y reflexión sobre el pilotaje que se está haciendo, ¿sí?, de la nueva escuela mexicana, y para nuestro caso, solamente en Sonora, ¿sí? Vaya, no esperar a una evaluación final donde podamos ver resultados, si funcionó o no funcionó, qué funcionó y qué no funcionó, sino poder autorregular, poder monitorear, ¿sí?, poder hacer los ajustes necesarios antes de tener un proceso final de evaluación. De esta manera nos hemos planteado la fase de diagnóstico, diseño de la ruta de trabajo, las evaluaciones en 3 distintos momentos con su respectivo análisis de la situación de la implementación, y la tercera fase sería el informe de resultados, ¿sí? Esto es, el tener la capacidad, ¿sí?, de irnos ajustando para llegar al cabo de un año, ¿sí?, con resultados, pero también con insisto, con este proceso reflexivo donde se van realizando ajustes al respecto. Bueno, ese es el mapa de Sonora y esto es donde se localizan, ¿sí?, nuestras 30 escuelas que van a conformar el piloto. Y así es como estamos trabajando todos los programas en este momento. Iniciamos desde enero con algunos, por ejemplo, con deporte y cultura, sí, aun cuando no estaba en totalidad de las escuelas con el 100% de presencialidad,
fuimos iniciando nosotros con estos programas piloto, porque la idea es ir incorporando paulatinamente, y ahorita les decimos a todos los directores, aquí están nuestros programas, díganos quién quiere empezar a trabajar, porque para nosotros es muy importante que los profesores y los directores estén convencidos de que quieran trabajar los programas. No queremos imponerlos, no queremos que los profesores carguen, ¿sí?, con trabajo adicional, que después es una queja, sino ellos mismos se vayan convenciendo y estén de acuerdo en la implementación de cada uno de los programas. De esta manera, y como les decía ahorita, bueno, el plan piloto se va a desarrollar, sí, o hemos establecido 3 fases. Nos establecimos un objetivo, ¿sí?, del plan piloto, que es monitorear, evaluar y dar seguimiento, ¿sí?, digamos como un ejercicio muy académico para después saber cuáles son los instrumentos que tenemos que desarrollar para cada uno de ellos. Sí, de esta manera, el propósito es establecer un proceso de análisis y reflexión para llegar al diagnóstico, la evaluación y el informe de resultados en estos 3 fases, ¿sí? Y aquí están de manera mucho más detallada el diagnóstico, detección de requerimientos, por ejemplo, ¿sí?, el diagnóstico de las prioridades educativas en las escuelas, que se compone, por ejemplo, tanto de la evaluación de los aprendizajes como diagnóstico del seguimiento de la trayectoria de los estudiantes, ¿sí?, y poder priorizar por cada una de las comunidades educativas, ¿sí?, hacia dónde tenemos que reforzar algunos aspectos de manera previa. Luego la conformación de equipos, las campañas de sensibilización, que son sumamente importantes, que debe estar dirigida a la comunidad escolar, profesores, madres y padres de familia, ¿sí?, pero también a niñas, niños y adolescentes. Esto nos parece muy importante. En el caso de la nueva escuela mexicana, pues sobre los ejes, los campos formativos, los grados escolares y la organización, que se ha convertido en una preocupación para muchos en este momento. Seguimiento de la estrategia y la formación en términos de, por ejemplo, la capacitación que se le va a dar a los profesores, poder incluso evaluar la capacitación, ¿sí?, el que si los materiales llegan a tiempo o no llegan a tiempo, cómo he recibido estos materiales, cómo los profesores se van acercando a los materiales, ¿sí?, poder desarrollar también el acompañamiento de la implementación y poder crear esto que se le ha llamado comunidades de aprendizaje, ¿sí?, entre las y los profesores directivos, para poder identificar y poder identificar los problemas en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿no?, con las 30 escuelas. Y poder, bueno, les decía, monitorear entrega oportuna de diversos materiales educativos, por ejemplo, y lo que es ya la implementación en sí de cómo estarían los y las profesoras desarrollando sus planeaciones, ¿sí?, sus materiales, los diversos elementos que conforman los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Este esquema es ya una estrategia metodológica para el monitoreo y evaluación de toda la implementación. O sea, si se fijan, les voy presentando como partes, ¿sí? Me regreso un poquito nada más para ejemplificar, mientras aquí vamos poniendo el plan piloto en 3 fases, ¿sí? Aquí vamos hablando de lo que es del acompañamiento en el proceso de apropiación e implementación, y aquí ya estamos poniendo las 3 fases, ¿sí?, que tiene que ver con la implementación, la primera evaluación, el primer corte que se tiene que hacer de evaluación de la implementación, el proceso de análisis y reflexión, que es la retroalimentación formativa, ¿sí? Un segundo momento sería la segunda fase, y estamos hablando más o menos
de enero, la primera parte es de octubre y diciembre. En enero arrancaríamos esta segunda fase, una segunda evaluación, perdón, de la implementación del pilotaje, esto es, ya cuando los profesores se capacitaron en una primera y en una segunda versión, si nos vamos al calendario escolar, ahí lo podemos identificar muy bien, ¿sí? Después de esa segunda capacitación, estaríamos viendo cómo los profesores le van dando seguimiento a los planes y programas de estudio ya con libro incluso en mano, después llegar al análisis del estado de la situación de la implementación, hacemos otro proceso de retroalimentación, ¿sí? Y en una tercera fase poder contar ya con los resultados finales y sobre todo nos parece muy, muy importante en esta tercera fase porque se incorporan los estudiantes, ¿sí? Ya no solamente van a ser instrumentos para los profesores, para los padres, sino también bajo la incorporación de estudiantes. Antes de que se termine el ciclo, se tiene que evaluar. Y bueno, es un poco ir recuperando, son diversos instrumentos para cada uno de estas fases, tiene que ver con profesores, tiene que ver con libros de texto, tiene que ver con contenido, tiene que ver con capacitación y tiene que ver con incorporación de otros actores, ¿no? Entonces, lo pongo en esquema, pero cada uno de estos, de esta estrategia metodológica tiene, vaya, una serie de acciones que se tienen que ir determinando. Y bueno, un poco es cómo va la educación, cómo está la educación media superior, cómo bajo la visión de la nueva escuela mexicana se incorpora este aspecto del marco curricular común trabajado, creo que al menos los últimos 10 años en la educación media superior y que no ha logrado un éxito, ¿sí? Entonces ahora bajo la idea de establecer estas materias comunes en todos los subsistemas para que los chicos puedan transitar, pues se incorpora también los ejes y formas de apropiación de los objetos de aprendizaje, ¿sí? De manera diferente en este nivel educativo, ¿sí? Realmente hemos estado siguiendo esta política, la entendemos desde la nueva escuela mexicana, entendemos cómo a partir de la incorporación o el no dividir o intentar no dividir este enfoque más interdisciplinario, ¿sí? Y poder unir las ciencias naturales, las ciencias humanas, las ciencias sociales, ¿sí? Con algunos campos de conocimiento a través de recursos sociocognitivos como es la articulación de aprendizajes, ¿sí? Vaya, es una oportunidad el que el marco curricular común no haya cerrado, digamos, que el ejercicio no se haya cerrado, porque a partir de este marco curricular común podemos avanzar hacia la definición de objetos de aprendizaje en media superior. ¿Sí? Es un poco como para poder plantear y sobre las bases, ¿sí? De las materias que ya se imparten en media superior, ¿sí? Y cómo estos van a ser recursos base, esto es lo que se llaman recursos sociocognitivos, para poder acceder de esta manera al conocimiento, ¿sí? Las áreas de conocimiento que se están planteando tienen que ver con bases de formación multidisciplinaria, ¿sí? Que es lo que aportan las ciencias naturales, las ciencias experimentales, la tecnología, ciencias sociales y las humanidades.
Y como esto no puede estar, no puede ser un área de conocimiento, digamos, o cómo se van a sumar, ¿sí? Cómo se van a sumar a ellas lo que hablábamos ahorita en un momento determinado, que tiene que ver con la cultura, el deporte y las habilidades socioemocionales, ¿sí? Que forman parte de lo que se le conoce como los procesos de comunicación, la cultura digital, ¿sí? Y algunos otros que, si bien es cierto, no quedan representados en este triángulo, están incorporados o debían de incorporarse. Hay algunos programas, por ejemplo, estuvimos analizando con el doctor Arroyo, como algunos programas que se han venido incluso impulsando en media superior, intentan responder, ¿sí?, a estos campos multidisciplinares. Uno de ellos es, lo deben de conocer, este programa que se llama Constrúyete, ¿sí? Que uno de los principales problemas de este programa, que conocemos también la evaluación de esta política, este programa, pero fue una política también desarrollada en los últimos 10 años, al menos por UNICEF, sí, en México. Sí, es UNICEF, sí, a través ay, se me escapa el nombre, del PNUD, sí, a través del PNUD se desarrolla esta política. Hay evaluaciones muy específicas y uno de los principales errores, sí, fue la falta de acompañamiento, pero también el que el contenido se intenta diseccionar por materias, ¿sí? Y entonces por materia se intenta poner un pedacito, un cachito a cada uno de la materia, y entonces el campo se difumina y entonces ya nadie es responsable de él. Esto nos demuestra que la política de la nueva escuela mexicana hacia media superior va a enfrentar un gran reto, sí, sobre todo al poder definir estos aprendizajes articuladores para que no terminen siendo, ¿sí? O no terminen diseccionándose como se hizo con este otro programa. Bueno, entonces son algunos de los elementos que nada más les quería compartir y que son preocupaciones, sí, que todavía no hemos logrado resolver, sino lo hemos resuelto más bien en el nivel básico, ¿sí? Y esto nos habla también de que en este proceso de evaluación de la política pública, vaya, la que tiene que ser diseccionada en fases y con diversos instrumentos, y evaluando cada uno de las diferentes fases y cada uno de los actores, tiene que tener, sí, un diseño, tiene que tener una aplicación y tiene que tener un resultado para poder completar el proceso de evaluación, ¿sí? Lo que les quiero decir es que no es un solo diseño, no es una sola, un solo proceso, ¿sí?, el que va a conformar la evaluación de la política, sino son varios. Eso es un poco lo que les he tratado de explicar en estos 11 diapositivas. Sí, se tiene que tener la elaboración del diagnóstico, es base para poder implementar cualquier aplicación, el desarrollar formatos para evaluar cada una de las sesiones, la aplicación que tiene que ver con impulsar, ¿sí?, y el comparar experiencias, el compartir metodologías, desarrollar sistemas de evaluación enfocado a cada uno de los objetivos, ¿sí?, que conforman el diseño de la política, y finalmente los resultados, el que también tiene que considerar la evaluación de la satisfacción de las y los participantes, evidenciar el grado de desarrollo o impacto, ¿sí?, que se quiere evaluar, y llevar a cabo también estudios de caso en planteles, porque esto me parece también muy importante, porque no es lo mismo,
¿sí? Cómo se da, cómo se lleva a cabo, aun cuando podemos homogeneizar. Eso se trata de las ciencias sociales, también de buscar la homogeneidad, ¿sí? En las variables, pero también es muy importante poder estudiar los casos específicos implementados en los planteles diversos. No es lo mismo el piloto que esté llevando a cabo en las comunidades indígenas, ¿sí? O en las comunidades donde tienen escuelas multigrado, aquellas que se llevan en lo urbano. Y aun cuando podemos decir que el plan piloto en Sonora tiene ciertas características, es importante también conocer las individualidades en cada uno de estos aspectos. Y bueno, finalmente les comparto el eslogan del gobierno de Sonora, sí, con el que empecé. La transformación de Sonora comienza en las aulas. Si queremos llevar esa transformación a las aulas, hemos iniciado, nos falta todavía y tenemos un gran reto. Así es que, pues, muchas gracias y estoy a la orden para responder diversas preguntas. Doctora, muchísimas gracias por esta explicación y por compartirnos un poco de lo que Sonora está haciendo en la búsqueda de la transformación, sobre todo en temas educativos, y que me parece que todo esto va permeando, ¿no? a otras áreas. Yo tengo varias preguntas, pero me gustaría también que dentro de los participantes, si quieren prender sus camaritas, quieren prender también sus micrófonos, con todo gusto para poder ir atacando cada una de estas preguntas, inquietudes también que tengan respecto a este enlace que se está haciendo con el proyecto que tiene como tal el gobierno en este momento en conjunto con la cuestión federal, ¿no? Con la nueva escuela mexicana. Y bueno, también poderlo, como dice la doctora al final, estas experiencias que podemos compartir de un estado a otro también pueden enriquecer en este sentido a la búsqueda de esos resultados que estamos nosotros también buscando. Yo creo que todos estamos en esta situación de, bueno, que hemos venido cargando, ¿no? También en materia educativa por años. Digo, ahorita el 3 de octubre va a cumplir años la Secretaría de Educación y desde entonces, desde su creación, pues ha visto una evolución bastante importante, pero que también ha traído retos, hay cosas que todavía creo que no se han resuelto y que se tienen que buscar, ¿no? Acciones concretas, específicas para este trabajo, ¿no? Sí, así es. No sé si alguien tiene alguna pregunta, desean que yo empiece y bueno, vamos como rompiendo un poquito la barrera. Bueno, yo creo que sí. Sí, doctora, a mí me encantó y ahorita quiero entrar en detalle sobre el proyecto de vida, porque me parece que es una situación, no solamente en el estado de Sonora, esta cuestión de inseguridad, de los altos índices de feminicidios, y que sabemos perfectamente que lo que ocurre fuera de nuestras aulas también pega, sin duda, ¿no? O sea, todo lo que ocurre en la sociedad, en la misma comunidad, pues va a ser de gran impacto para ello. A mí sí me gustaría saber un poquito más sobre este proyecto, porque qué difícil va a ser romper con ciertas ideologías, ¿no? Que creo que es lo más difícil de todo este tipo de proyectos, porque hay que ir un poquito más allá de solamente aspectos que vamos detectando, ¿no? Sino romper con ideologías. Y a partir de qué momento ya se empieza a trabajar en las escuelas y en qué momento se va a evaluar, por ejemplo, o cómo se va a evaluar este impacto que tiene este proyecto de vida en Sonora. Sí, específicamente te estás refiriendo al de género, ¿verdad? Así es. Sí. Fíjate, ya hicimos la evaluación, aquí iniciamos ya en las escuelas, tenemos un
Aquí se trabaja con 25 escuelas, como te digo, ahorita estamos trabajando con puro proyecto piloto, 25 escuelas que levantaron la mano, que dijeron, mi escuela tiene, porque se está presentando, nosotros tenemos detectado las escuelas en riesgo, digamos, en aquellas colonias donde más se llama el 911, ¿sí? Y donde reportan violencia doméstica. Entonces, a ellas primero fue las que se les planteó y sí, están colocadas, digamos, en polígonos de violencia, ¿sí? Y ya se evaluó. Empezamos con un instrumento que bueno, les pudiera después compartir en lo individual, no lo puedo compartir ahorita en lo colectivo, pero sí se los puedo compartir en lo individual, donde empezamos o les preguntamos a las chicas y a los chicos si cuáles son comportamientos más recurrentes que se presentan en su familia, en su escuela, en su comunidad. O sea, les hicimos una serie de preguntas, sí, para poder detectar, bueno, pero también se les evalúa la percepción que tienen ellos y ellas, sí, sobre lo que sucede respecto a este tipo de comportamientos, sobre lo que se hace también, ¿sí? O sea, lo que ven, lo que perciben, lo que se hace en su casa, en su escuela también, o sea, en los diversos contextos. Básicamente es en la escuela, en su familia y con sus amigos y amigas, ¿sí? Son los tres elementos, digamos, que se recoge. Y ya una vez que tenemos el diagnóstico, la semana entrante se los vamos a mostrar a las 25 escuelas para que vean similitudes, sí, pero también que vean las diferencias que hay. Se les hace llegar el diagnóstico a las escuelas para que puedan ver profesoras, profesores, padres, madres de familia, pero también a los adolescentes. Ese se está trabajando con adolescentes, secundarias, ¿sí? Secundarias, básicamente. Una vez que ves los diagnósticos, que ves los comportamientos, que se los vamos a diagramar, bueno, ya se tienen los diagramas, ya se tiene, ¿no?, toda la información, van a poder ver y detectar dónde están, ¿sí?, los principales problemas de percepción, de acciones, pero también del conocimiento o desconocimiento que se tiene sobre, ¿sí?, principalmente en contraste con lo que está estipulado, con los protocolos ya establecidos, ¿sí?, a nivel legislativos. O sea, no vamos a inventar, vaya. Tenemos, sí, está ya la legislación respecto a la violencia, lo que se considera violencia, y a partir de ello se les va a capacitar. No una capacitación, vaya, en términos de que sepan las leyes o que sepan, no, se les va a capacitar a partir de estos mismos resultados, ¿sí? Y puedan, por ejemplo, entre ellos mismos, entre ellas mismas, poder establecer protocolos de actuación, ¿sí? Y sepan relacionar y saber a quién acudir, sepan relacionar, o sea, pueden establecer redes de apoyo comunitario en la escuela, en la familia, ¿sí? Hasta antes, y también que sepan en qué momento tienen que acudir a organizaciones, ¿sí?, como los institutos ya establecidos. Estoy viendo, verás, solamente me paro para compartir, ¿sí? Se tienen, ¿sí?, por ejemplo, mira, este tipo de diseños, ¿sí?, donde, no sé, yo creo que ustedes por ahí deben de haber conocido el violentómetro, ¿sí? Y entonces la idea es poder que les quede muy claro lo que es, por ejemplo, el hostigamiento, el acoso sexual, ¿sí?, en qué consisten, ejemplos, ¿sí? Y después
la red institucional existente, ¿sí? Y ellos también puedan hacer a partir de algunos ejercicios sus redes de apoyo. Esto es bien importante que los adolescentes puedan identificar en un momento determinado yo a quién tengo que acudir, con quién voy a acudir, ¿sí? Y también hasta llegar, digamos, el diagnóstico nos va dando hasta dónde, qué tanto desconocen, qué tanto conocen, ¿sí? El que puedan desarrollar sus redes de apoyo y también el que podamos identificar, y que esto es lo más difícil, ¿sí? Lo más difícil es poder identificar una nueva visión, un nuevo significado, un nuevo sentido de ser, ¿sí? Por eso el plan de vida, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Sí? Con estas visiones, sí, como decías tú al inicio, me encanta porque tú dijiste, porque tenemos muy arraigadas como ciertas ideologías, ¿sí? Yo le llamo ciertas percepciones y significados, ¿sí? Que le damos y explicamos a veces nuestra forma de ser y no somos a veces conscientes, ¿sí? De lo que nosotros mismos permitimos, ¿sí? Y de lo que nosotros mismos tenemos capacidad de cambiar, ¿sí? Y como muchos adolescentes a veces lo ven como comportamientos normalizados, por ejemplo, en el noviazgo, ¿sí? El que me digan o hagan de mí o mujer, hombre, hombre, mujer, no importa, ¿no? O sea, simple y sencillamente se va normalizando desde los empujones hasta los gritos, ¿sí? Las malas palabras y los malos tratos. Entonces, ese es un poquito el objetivo, ¿sí? Así es que esa es la idea un poco de este proyecto. Y sí se tiene, o sea, es un diagnóstico, después el poder dar seguimiento a la implementación y poder evaluar. Pero al mismo tiempo, o sea, no queremos que esto termine para poder ir impulsando, por ejemplo, porque tú sabes que el desarrollo emocional, sí, aquí también tiene mucho que ver, y este desarrollo emocional lo queremos ir impulsando a través de el fomento a la actividad cultural, a través del teatro, a través de estas que les gusta mucho cuando uno es adolescente, de la declamación, de la poesía, de la lectura de poesía, sí, o sea, de todo este tipo de actividades que tienen que ver con la cultura también, el fomento a una cultura y al deporte, sí, o sea, son como 3 líneas que vamos a estar trabajando al mismo tiempo en estas 25 secundarias. Perfecto, doctora. Doctora, una última pregunta antes de cederle la palabra a Bárbara. En esta red, aparte de la cuestión académica, ¿está también considerado estos espacios de seguridad pública? No sé, en algunos, hasta pensar, ¿no? Y ahorita que están por acá, algunos compañeros militares, pues me parece también considerar a este gremio, este espacio en donde también se está buscando salvaguardar pues la parte de la persona, sobre todo. Digo, las situaciones en muchísimos estados, digo, ya no podíamos decir que solo es el norte, porque siempre decíamos, es que en el norte la violencia, no, ahora ya Parejo agarró al mapa y en este caso también están integrados dentro de esta red para esa comunicación. Sí tenemos ahorita, cuando te decía al inicio, que se tienen identificados ya los polígonos de violencia. Sí, esto se hace junto con seguridad a nivel estatal, ¿no? No directamente, por ejemplo, con Guardia Nacional o con algún otro organismo, pero nosotros sí trabajamos con seguridad estatal porque
pues sabrás también que nuestras escuelas fueron vandalizadas como lo fue en todo el país, sobre todo educación básica en este periodo de pandemia. Entonces con ellos se está trabajando mucho, pues porque donde se invierte, que tiene que ver en reparación de escuelas e infraestructura, pues se tiene que ir también rescatando, ¿no? Se tiene que ir cuidando, salvaguardando la inversión que se hace en términos de infraestructura. Y nos ha funcionado muchísimo trabajar con seguridad estatal, e incluso se le está entregando a los padres la escuela, ¿sí? Con un compromiso que a veces es más simbólico realmente, pero a los padres se les capacita y se crea una red que se trabaja por WhatsApp con seguridad, donde pues los padres pueden llamar directamente al C5, pueden llamar directamente a una línea donde se les va a atender rápido si hay un robo, si se presenta algún caso de violencia al respecto. Entonces sí se tiene que trabajar con acuerdos intersecretariales, sí, para poder avanzar al respecto. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Y pues le cedo la palabra a la maestra Bárbara para que nos pueda hacer su pregunta esta tarde. Adelante, maestra. Gracias. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Ok. Mi pregunta es más con referente, el modelo está muy completo, sin embargo, me surge curiosidad pensar cómo está considerando el Estado de Sonora dentro de este proyecto pedagógico la subsanación de las posibles áreas de oportunidad, tanto conceptuales como procedimentales, hasta actitudinales, que traen arrastradas los estudiantes desde el nivel básico, debido a la política de promoción automática que en estos momentos existe en ese nivel. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo, perdón? ¿Cómo está considerando dentro de este proyecto pedagógico el poder manejar o poder fortalecer estas áreas deficientes en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades de comprensión lectora, en cuanto a habilidades de redacción, aptitudes no tan favorables para la escuela? Sí. Que tiene que ver con recuperación de aprendizajes. Exactamente. ¿Cómo lo tiene previsto? Ok, bueno, ahí sí te voy a ser muy sincera. No es mi subsecretaría la que se hace cargo, pero sí estoy enterada y te lo platico, ¿no? Se va a hacer, si tú andas por aquí en el calendario escolar, podrás ver del 1 al 15, ¿sí? Nos sumamos a la Estrategia Nacional de Evaluación de Aprendizajes para poder contar con digamos, con una evaluación mucho más certera, sí, ya que en este periodo, efectivamente, por esta política de que hay que fomentar el que los estudiantes continúen, sí, el tener trayectoria continua, sí, no significa que estemos fomentando, vaya, una trayectoria de calidad. Ahora lo que se pretende es dar el siguiente paso a los aprendizajes, ¿no? A la recuperación, y no solamente recuperación, sino el que se emparejen, digamos, por decirlo de alguna manera, estos aprendizajes a lo que se hubiera venido antes. Sí, entonces a mí me parece muy correcto el poder partir de una evaluación certera para poder decir, ok, los estudiantes están, el ejemplo más sencillo, ¿no? Matemáticas. Los estudiantes en matemáticas, los de segundo de primaria, debían ya de saber suma, resta, multiplicación y división, pero resulta que apenas están con las nociones de número, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuánto traemos ahí? Un año de rezago o lo que se vaya determinando, ¿sí? Entonces, a mí me parece, o estoy de acuerdo en que se haya hecho, se haya seguido esa política, ¿sí? Ahora, ¿cómo los vamos a recuperar en términos de nivelarlos? Tendrá que hacerlo el profesor en aula con programas de apoyo, ¿sí? Y aquí se suman las escuelas normales
que se ha tenido muy buena respuesta también de las escuelas normales, las escuelas de formadores. Tenemos varias que no necesariamente son normales acá en el estado, escuelas particulares también. Y se van a sumar las universidades también. Hay un programa que se ha estado impulsando con muy pocos estudiantes, pero que es el programa de tutorías virtuales. Sí, o sea, todo, incluso mi propuesta es que hasta los de preparatoria se sumen, sí, a lo que son los procesos básicos de lectura, escritura y matemáticas, sí. Y en los últimos años, que es donde me parece que hay más preocupación, hasta los últimos de secundaria y preparatoria, que son los que luego ya van a pasar a la universidad, vaya, esos tendrán que ser reforzados por profesores, ahí sí, ¿sí? O licenciaturas que sean similares, digamos, gente que esté en ingeniería en los últimos años y pueda apoyar con servicio social o prácticas profesionales, ¿sí? A chicos de secundaria y preparatoria. Sí, ese es más o menos el esquema que se está siguiendo. Formadores de formadores, básica y secundaria primeros años. Secundaria últimos años y preparatoria, personas que están en la universidad y profesores también que están en aula, obviamente, con este tipo de aprendizajes, que tiene que ver con matemática, básicamente, y procesos de lectoescritura. Y todos los programas que se sumen, sobre todo desarrollados en universidades, se anunció uno, no recuerdo ahorita el nombre, pero les desarrollaron desde un laboratorio, desde la Universidad de Sonora, donde se les ha dado acompañamiento virtual a quien lo solicite. Creo que se quieren sumar ahora, se atendieron cerca de 250 estudiantes, se quiere llegar a los 500. Pudiera parecer muy poquitos, ¿sí? Pero esa es la idea, el poder ahorita establecer o ofrecer más bien estas estrategias de apoyo. Se ha sumado también otros programas como Sofía XT, no sé si lo conozcan, un programa de matemáticas donde nos han otorgado varias licencias gratuitas, que es apoyo a los profesores para dar seguimiento a las matemáticas. Y algunos programas que se han ido sumando, sí nos están ofreciendo ahorita, que es básicamente para recuperación de aprendizajes. No sé si di respuesta a lo que me preguntabas, pero bueno, eso es la recuperación de aprendizajes y diversas estrategias que se tienen que seguir también para poder, no sé si nivelar, porque creo que ahora el aprendizaje viene con una lógica diferente, aún cuando matemáticas y español sabemos quienes estamos en estos temas, ¿sí? Tienen que ser enseñados como un campo formativo específico, ¿sí? Y se tienen que impulsar con las diversas metodologías existentes, ¿no? Esa sería mi respuesta. Considero que el estado de Sonora se encuentra actualmente preparándose para poder presentar una estrategia propia que abarque desde lo que menciona socialmente como los feminicidios hasta la recuperación de los aprendizajes como lo mencionó, a diferencia de otros estados. En un ejemplo particular, pertenezco al estado de Veracruz, conozco que no estamos en proceso de capacitación, no tenemos líneas de acción propias a comparación del estado de Sonora, lo cual le hace tener un punto a favor al estado en su autonomía o gestión propia de los aprendizajes. Una felicitación particular al estado de Sonora. Ay, muchas gracias. Fíjate que creo que ha sido una discusión a veces hasta interna, sí, que tanto nosotros tenemos que desarrollar estas estrategias y que me parece que sí, o sea, que no podemos estar esperando que la federación, sí, o el gobierno federal nos mande o nos haga llegar, ¿no? Hacia dónde marcan ellos más bien directrices y generales, y creo que todos los estados tenemos que desarrollar nuestros propios programas
que impulsen, ¿sí? Porque no los estamos inventando, vaya, son los ejes que están marcados dentro de la nueva escuela mexicana, pero sí creo que es responsabilidad nuestra, de cada estado, desarrollar estos diversos programas, proyectos o estrategias que vayan en esa línea, ¿no? Sí, ahí sí estoy convencida de ello. Muchas gracias, doctora. Tenemos la participación de la maestra Sara y posteriormente la del maestro Efraín Ronquillo. Entonces, cedo los micrófonos. Hola, maestra, muy buenas noches. Un gusto poder saludarla. Es bastante interesante lo que está proponiendo el Estado de Sonora. Yo creo que debería de ser un proyecto que se debe de llevar a cabo en todos los estados. Pues yo soy docente de educación física y lo que me llamó mucho la atención fue la parte de revalorizar la actividad física. Considero que es un punto muy importante, ya que esta área pues también ayuda a subsanar problemas sociales, incluso emocionales. Mi pregunta va hacia, mencionaba que van a ser por las tardes estos centros o estos espacios deportivos o de actividad física. Me interesa la pregunta que sería es, en esta parte, ¿cómo se va a revalorizar el trabajo del docente de educación física, de los docentes que ya están inmersos en las escuelas, en cada una de las secundarias que va a ser el pilotaje? ¿De qué manera se va a revalorizar este trabajo que están realizando ustedes? Mira, para nosotros, fíjate que donde hemos recibido mucha más participación precisamente es en esta área, por parte de los docentes, ¿eh? Se sumaron porque nosotros les hicimos el llamado a través de, no sé si existen otros estados, pero nuestro estado se conoce como el proyecto de extensión deportiva, ¿sí? Acá, por ejemplo, se empezó a presentar, me cuentan porque yo no estaba, yo entré hace un año, pero los profesores antes de la pandemia tenían la posibilidad de decir, sí, bueno, yo quiero ofrecer mi servicio también por la tarde o fuera del horario escolar. Sí, y entonces esto fue lo que se llamó extensión educativa. No sé administrativamente si era personas que ya tenían su carga o tenían más de la carga. Lo único que sé que a estas personas se les estaba pagando para completar una carga, ¿sí? Y ellos fueron los primeros que se sumaron a este proyecto. Y entonces la idea es, y ya eso sí se tiene muy, muy considerado, incluso ha evolucionado, es de los proyectos que más ha evolucionado ahorita, porque los profesores están muy interesados en que se ofrezca no solamente a los niños de la escuela, ¿sí?, sino a los niños de la colonia, donde se ofrezca el horario por la tarde, para que no esté sujeto a que si el chico o la chica quiere o los papás la pueden llevar de vuelta en la tarde o no, que no quede sujeto a eso, sino poder ofrecer esta actividad en la tarde con un enfoque de deporte, ¿sí? Ya no con las actividades de educación física como se da por la mañana, sino con un enfoque deportivo, ¿sí?, donde se puede impulsar soccer o béisbol o softball o diversas actividades deportivas. Quien tenga cercano una alberca, pues entonces natación. Son algunos, la verdad a mí me ha sorprendido, hasta karate, vaya, muchas actividades que se han ido sumando. Y esa es un poco la idea. Se está sumando a este proyecto algo que me parece fabuloso. Sonora es uno de los estados con mayor incidencia en diabetes y problemas de alta presión, sí, por la inactividad que se presenta en la población. Entonces está sumando un componente que tiene que ver con orientación alimentaria, sí, y con un diagnóstico también de salud en cada uno de los chicos, sobre peso, talla, actividad y una serie de aspectos que yo no conozco mucho, pero los he escuchado.
Entonces ya no solamente es el proyecto de la actividad física por la tarde, sino sumarle estos otros componentes con muchachos de nutrición que vienen y se están firmando ya los convenios con ellos, y este otro componente de salud, ¿sí? Que creo que se está ahorita viendo si van a ser los estudiantes de medicina o los mismos entrenadores deportivos. Y esto se está sumando también con entrenadores deportivos de CODESON. No recuerdo cuál es la figura a nivel nacional, pero tiene que ver con las personas que se hacen cargo a nivel del deporte de alto rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que hay muchos padres que invierten en pagar clínicas a sus hijos, clínicas deportivas, porque luego después vienen estas visorías y bueno, no todos los papás quisiéramos que nuestros hijos fueran deportistas porque los aleja de muchas cosas, entre ellas las drogas. Entonces, se ha sumado, hemos tenido una respuesta muy buena tanto de profesores, profesoras de básica, como de CODESON, como entrenadores deportivos de alto rendimiento, sí, como escuelas formadoras, nutriólogos, las escuelas de nutrición y en este caso hasta de salud. Entonces ahora el proyecto se ha transformado no solamente en promotores deportivos, sino en clínicas, o sea, clínicas así donde que se junten varias escuelas incluso para poder ofrecer estos servicios. Es donde creo que la dignificación del magisterio, como bien lo dices, es un aspecto sumamente importante y creo que nosotros no lo tenemos que hacer, ellos mismos lo están haciendo, porque me dio mucho gusto que fueran ellos los que se acercaran, se sumaran y no solo eso, nos presentaran proyectos que ellos por años han estado tratando de impulsar y no encontraban eco. Y entonces hoy los estamos sumando a impulsar este tipo de proyectos. Ha sido fabuloso y realmente creo incluso ya se abren ahora escuelas, sí, una escuela de béisbol a nivel de bachillerato, se les ha otorgado ya estos 2 estadios, un estadio que ya estaba casi por convertirse en centro cultural, entonces ahora tiene todo el apoyo para hacer este centro y ha adquirido una fuerza formidable con el apoyo a nivel federal y estatal, conjuntados, creo que vamos a tener un buen éxito. Ahora el reto está, este proyecto arranca ya de manera formal porque se trabajó en piloto. El semestre pasado empieza en agosto. Vamos a ver qué tantas escuelas vamos a poder abarcar con estas actividades por la tarde. Pues, maestra, de verdad es un gusto saber que un estado siempre ha sido potente a nivel nacional en los deportes, que ahora entiendo por qué siempre lo han sido, por el apoyo que ustedes dan hacia los centros educativos. La verdad es que lo escucho y como lo va formulando, espero de corazón que sea un éxito y que ojalá otros secretarías de otros estados, hablando por Puebla, ojalá adoptaran estos proyectos porque vaya, o sea, es muy bondadoso todos los beneficios que nos pueda dar. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti, Sara. Adelante, maestra Efraín. Gracias, Soco. Buenas tardes, doctora Guadalupe. Muy buenas tardes, Efraín. Interesante su ponencia, aspectos muy rescatables y a considerar el proyecto ambicioso, interesante. Creo que viene lo bueno, la etapa de la prueba, pero me gustaría resaltar y al mismo tiempo pedirle su opinión. Más que pregunta, es una opinión. Dentro del nuevo modelo de la escuela mexicana hay unas características y ya lo abordaron en la primera pregunta con la maestra Soco, en el sentido de la inclusión. La inclusión es un tema por demás relevante hoy en día por muchos aspectos. Tocaron el tema de la cuestión de género.
Aquí con la maestra Soco, detrás de cámaras, hemos tocado varios temas ya de tiempo atrás. Y me salta a mí, y quisiera, es donde le quiero consultar, ¿cómo lo abordaría o cómo lo está abordando el Estado de Sonora? El aspecto es la educación incluyente en la era de los derechos humanos, sus retos y sus consecuencias. ¿A qué voy? Hoy en día hay muchos niños que desafortunadamente tienen muchas discapacidades físicas, porque no son muchas veces de manera intelectual, están por demás de muchos otros, pero que al final del día dentro de los planteles llegan a sufrir ciertas dificultades o problemáticas. Todo esto lo he venido tratando de entender y analizar y he llegado a unas pequeñas conclusiones. Definitivamente la parte administrativa y la parte docente no está preparada para enfrentar eso, ¿no? Estamos preparados para educar, para enseñar, para otras situaciones, pero no nos hemos capacitado en ese sentido. Entonces, ahí me surgía esa duda, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos desde ese punto al hablar de la educación inclusiva, los retos? Porque detrás de esos retos vienen las consecuencias. Entonces, es la consulta, dentro de todo su proyecto que nos acaba de enseñar, están considerando ese rubro que yo considero muy, muy importante. ¿Y cuál sería, en este caso, el protocolo, el procedimiento o el método en el cual ustedes van a enfrentar esta parte? Me encanta tu pregunta, Efraín, te la voy a contestar de manera muy sincera. Me caracterizo por eso, ¿eh? No me han dejado entrar, no me han dejado entrar todavía porque me pidieron un año para elaborar los diagnósticos respectivos, ¿sí? En esa área. Yo no sé si sucede en todos los estados, aunque he visto propuestas muy valiosas. No recuerdo ahorita, pero 2 estados donde he visto que han lanzado iniciativas de cambio y de reestructuración hacia lo que es la atención a la inclusión o la discapacidad, ¿sí? Aquí sí quiero separar y yo separo de manera tajante y clara que cuando nosotros hablamos de inclusión nos hacemos referencia a discapacidad y cuando nosotros hablamos de igualdad de género nos estamos haciendo referencia, ¿sí? A las condiciones de igualdad identitaria. Entonces, cuando hablamos de inclusión hacia la discapacidad o personas con discapacidad, hay un problema desde mi punto de vista fuerte que tiene que ver con la manera en que fue concebida a nivel histórico y a nivel federal y que en nuestro estado está dentro de una dirección general que atiende educación indígena, que atiende educación elemental y se atiende también a la educación especial. A mí me parece que es un error de concepción muy fuerte y más el seguir reproduciéndolo, ¿sí? Esta es una autocrítica a nosotros, pero bueno, quienes se han hecho cargo de esa área me pidieron un año para poder sacar, es que yo creo que si no sacamos, ¿sí? La educación especial para atenderla realmente dentro de una política inclusiva, no vamos a hacer nada, ¿sí? No puede competir la educación especial o la educación, ya no se le llama especial, pero yo sí le llamo educación inclusiva hacia la discapacidad, ¿sí? No puede competir con educación indígena ni estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y tampoco pueden competir con educación elemental, ¿sí? Se tiene que concebir ya la educación inicial, como está marcado en el artículo 3º constitucional, ¿sí? Y se tiene que concebir, tenemos que tener nuevas visiones. Hoy se habla de barreras para el aprendizaje que nosotros le hemos impuesto a los chicos con discapacidad, ¿sí? Y tiene que ser una política fuera de educación inicial. No puede quedar en educación inicial, ¿sí? Porque entonces las asfixias. Tiene que ser una política que venga desde la educación, desde inicial hasta superior.
Se ha avanzado mucho a nivel de investigación educativa sobre este tema, ¿sí? Y se sigue actuando, digamos, todavía con parámetros de hace 30, 50 años atrás. Entonces, no tenemos, y te mentiría si te dijera que también la hemos considerado, no la hemos considerado ahorita dentro de nuestras políticas, precisamente porque no me han permitido sacarla de donde está. Tiene que salirse, sí, para poder, entonces, sí, sí, ahora no significa que no se haga nada, ¿eh? Sí se está trabajando en un diagnóstico, sí se está trabajando en precisamente los protocolos, porque se ha ido dejado desgraciadamente a que cada quien actúe de acuerdo a su punto de vista, su percepción o cómo se le han ido presentando los problemas, de tal forma que los centros CAMP o los centros USAER sí avanzan, pues, si son estatales o federales, avanzan con criterios diferentes. Me encuentras diagnósticos muy bien hechos, programas muy bien hechos de atención, hasta otros que, bueno, cabe toda la duda al respecto, ¿sí? Entonces es algo pendiente, espero poderle entrar la siguiente parte, el segundo año de mi gestión, porque tiene que ser una política muy clara, ¿sí? Pero hasta la fecha no le he entrado. Muchas gracias, doctora. Y bueno, con su respuesta, tenía yo una duda, ahora ya voy a tener dos, porque digo, en el buen de los sentidos es que mi inquietud, como lo he platicado con la maestra Soco, era eso, ¿no? La educación bajo el término incluyente. Ya usted nos aclaró el tema de la inclusión y especial. Y los retos y consecuencias de los derechos humanos. Y ahora el segundo tema de debate podría ser llevarla dentro del proceso de la educación elemental o llevarla como una especial como debe de ser. Sin duda son temas a debatir, seguiremos llevándola ahí en las notas con nuestra Soco. Es un tema que en lo personal, digo, no, afortunadamente no tengo algún familiar cercano que cuente esas características, pero sí tengo conocidos, gente que en algún momento por azares del destino he tenido algún contacto y les comento rápido, en la sesión anterior comentaba de un amiguito que él decía, entró a la secundaria y tiene algunos problemas motrices y menciona es que un día me mandaron a un salón, otro día me mandaron a otro salón y otro salón y no soy ni de aquí ni de allá y cantaba la canción que como canica me traen. Entonces eso me generó la duda de decir, bueno, ¿estamos preparados para ese reto? ¿Cuáles son los retos para ese tipo de alumnos? ¿Cuáles son las consecuencias que el día de mañana nos puede tener una reacción? Porque pues estaría violando totalmente el artículo 3 de la libertad, el derecho a la educación, ¿no? de los jóvenes. Y ahora concluyo, bueno, sigo con mi tema de la educación incluyente bajo esa tesitura, pero ahora le agrego más, gracias a usted, si la debemos de llevar por el camino que se encuentra actualmente o si tendrá que ser a través de la educación especial. Es un tema también a debatir, pero gracias, doctora. Te voy a recomendar, Efraín, un libro, se lo voy a mandar por aquí a Socorro porque no lo tengo a la mano, en el cual participé con un capítulo, sí, porque sí sé del asunto, inicié incluso siendo educadora y más tarde me sumé a la educación especial atendiendo todo tipo de discapacidades y abrimos un programa dentro de la Universidad de Sonora donde yo trabajaba antes y un programa me parece interesante porque empezamos a discutir y sensibilizar al respecto en la Universidad de Sonora y bueno, ofreciendo algunas pistas sobre dónde hay que actuar. Entonces te hago llegar a través de Socorro, te digo, este libro y sobre todo te recomiendo el capítulo que escribí con dos colegas más, sí, la doctora Cecilia Norzagaray y la maestra Grinelli Maldonado y una servidora. Tenemos un capítulo sobre una propuesta específica. Claro, estamos hablando de educación superior, pero no importa, lo pudiéramos bajar sin lugar a dudas
con muchas de las propuestas a todo lo que son los niveles escolares. Por eso te digo, es que la tenemos que sacar de inicial, no es exclusiva, ¿sí? Y tiene que ser una política desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Ok, doctora, muchas gracias y lo esperamos el libro y muchas gracias por su comentario. Gracias a ti. Gracias, doctora. Y la verdad es que coincido con usted. No podemos meter en el mismo costalito a todos. Creo que necesitamos herramientas, métodos, técnicas distintas y sobre todo no dejarlo truncado a ciertos niveles educativos, porque hay población que ha avanzado hasta los niveles superiores y desafortunadamente a veces la institución llega a ser pues esta traba para poder continuar en este ejercicio, ¿no? O a veces hasta pareciera incongruente, ¿no? Lo que decimos y lo que hacemos, porque de repente hay instituciones que dicen, nosotros somos inclusivos, ¿no? Y en el ejercicio o en la práctica el alumno no entra, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor no está capacitado, porque el profesor no tiene las herramientas. Digo, a mí me ha tocado, ¿no? A nivel superior todavía tener alumnos que tienen una discapacidad y digo, yo también inicié hace mucho tiempo en especial y a mí me ha dado herramientas y me pongo a pensar en el compañero que probablemente no. Entonces, entiendo el estrés en el que pueden entrar, todo lo que implica tener que adaptar de repente tus contenidos para poder ofrecerle a todos tus alumnos la posibilidad del proceso de aprendizaje, no decir, a ti te voy a dar este cuestionario y a ti te voy a poner esta otra actividad, sino más bien cómo integras, cómo verdaderamente se hace esa fusión de la inclusión en el salón de clase, ¿no? Entonces creo que sigue siendo un reto y a veces hasta conceptual porque hay que entender primero lo que es para que después entonces lo podamos poner en práctica. Pero fíjate, Socorro, que pasa lo mismo con educación indígena, ¿eh? Sí. No podemos hablar, vaya, aun cuando en términos genéricos pudiéramos decir, estamos hablando de inclusión, sí, es incluir, sí, efectivamente a todos, no estamos hablando del mismo tema, ¿sí? No es lo mismo incluir a una persona con discapacidad, ¿sí? A abrirse e incluir a grupos indígenas, a lo que son las escuelas de carácter regular, ¿sí? O las escuelas que han sido clasificadas como indígenas. Estamos hablando de otro tema, ¿sí? También muy importante, ¿sí? Y que si no tenemos una política clara de interculturalidad, ¿sí? Pues entonces vamos a seguir imponiéndoles a los grupos indígenas una lengua, ¿sí? Y aculturándolos, ¿sí? Porque lo único que hemos hecho es marginándolos de su propia cultura, donde incluso ellos, muchos de ellos, se sienten mal, ¿sí? Dentro de nuestras escuelas son estigmatizados, ¿sí? Son violentados, ¿sí? Sus derechos al hablar otra lengua. Entonces no hemos sido tampoco inclusivos, ¿sí? Hacia el conocimiento de las lenguas y de sus costumbres. Incluso les queremos meter un uniforme, ¿sí? Porque ese es el que está aprobado cuando su indumentaria representa, también forma parte de su identidad, ¿sí? Y tenemos mucho que aprenderles. Yo les juro, voy a hacer público, aunque ya me da miedo con eso de que luego aparece en redes lo que uno dice, pero yo les confieso que hace un año, o sea, antes de que yo entrara acá, era un tema de estudio que no había abordado, ¿sí? El tema de los grupos indígenas. Hoy estoy enamorada, ¿sí? De ese tema. Estoy enamorada de las comunidades indígenas. Estoy enamorada de todo lo que se tiene que hacer, ¿sí? Por devolverles, y así coincido totalmente con el presidente, de devolverles,
¿sí? Llevarlos a la justicia social y devolverles el valor que tienen ellos como comunidades, ¿sí? La riqueza de su lengua y el orgullo que deben de sentir, ¿sí? Cuando vienen a la ciudad, cuando llegan, ¿sí? A nuestras escuelas. Y eso se los debemos y lo tenemos que fomentar en nuestras escuelas también. Ese efectivamente es un tipo de inclusión también, pero es una temática que no podemos revolver como malamente se ha hecho, ¿sí? Actualmente con las personas con discapacidad. O sea, estamos hablando de temas diferentes, no por ello uno tenga más valor que el otro. No, en términos de igualdad, los dos tienen el mismo derecho, igual como el tema de equidad o igualdad de género, ¿sí? Y con las identidades diversas, ¿sí? Ahí soy muy clara yo al respecto. No solamente bajo estigmas heteronormativos, ¿sí? De hombres, mujeres. Se debe también un reconocimiento a las identidades diversas. Pero bueno, dijo Efraín, ese es otro tema. Así es. Doctora, una pregunta. ¿Cómo se hizo la selección de las escuelas y toda esta cuestión de la ruta del trabajo para lo que a nivel federal se ha solicitado? Digo, porque vi por ahí que estaba San Luis Río Colorado, Magdalena, Guaymas, Navojoa, y dije, de repente me faltó Caborca, Sonora, me faltó Obregón, y digo, no, porque yo sé de Caborca, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó ahí? O por ejemplo, en el caso también de Hermosillo, o sea, en el caso de Hermosillo también hay algunas instancias que están siendo consideradas dentro de esta selección, y cómo se ha visualizado también el gremio docente respecto a todo este proyecto que se está suscitando. Sí, fíjate, bueno, son dos preguntas, ¿no? Uno, los criterios. Los criterios para las escuelas piloto las marcaron a nivel federal, que tenían que ser considerados indígenas, tenían que ser considerados multigrado, primarias, secundarias, localidades, toda una serie de aspectos. Entonces, se fue cribando y al final fueron quedando, pero algo muy importante y que hizo que se cribara una gran cantidad de escuelas, tenía que ver con la conectividad, ¿sí? Que tuvieran conectividad. Obviamente nuestras comunidades indígenas no tienen conectividad, pero dije, tienen que entrar y tenemos que llevarles la conectividad de aquí a octubre que va a empezar, ¿no? Entonces, por eso se sumaron. Y eso, y algo que me parece a mí muy importante, lo marcaba también en las escuelas para la transformación, tiene que ver con que las escuelas quieran, ¿sí? Eso a mí me parece importante, entonces se les preguntó y ya fueron quedando estas escuelas que finalmente quedaron. En el caso de la ruta de la transformación, los criterios han sido diferentes. Por ejemplo, dijimos, programas de prevención de adicciones, vamos a iniciar con la frontera, ¿sí? Municipios fronterizos. En caso de programas de género, donde vamos a iniciar primero con género, las escuelas que estén en polígonos de violencia. Entonces nos quedaron más hacia Obregón, nos quedaron Guaymas, Empalme y poblado Miguel Alemán. Sí, y Hermosillo. Siempre, siempre, en todas, tiene que haber escuelas de Hermosillo, ¿sí? Porque es nuestra capital y entonces es también un punto de comparación de los diversos programas, ¿no? Y entonces vamos cambiando criterios. Por ejemplo, para las escuelas de deporte, como le comentaba ahorita Sara, el criterio fue que tuvieran profesores con horario extendido, pues para poderlos pasar para en la tarde, ¿no? Y con esas empezamos y ahorita se han ido sumando, ya van otras que nos dicen, en mi escuela hay también campos o deportivos cercanos, queremos que... Entonces, primero sí vamos definiendo criterios y los criterios son diversos dependiendo de lo que se va a trabajar. Esa era una pregunta, ya no me acuerdo si te contesté las dos.
la parte del gremio, cómo, bueno, que creo que sí ya la contestamos, ¿no? Un poquito de que ellos han sido parte de pues de este desarrollo de las propuestas, ¿no? ¿Cuál era la participación de Sí, ellos? se consideró mucho los diálogos comunitarios, los diálogos que se llevaron a cabo, si te acuerdas, fue, si mal no recuerdo, en febrero, que se empezaron a hacer consultas a todas las comunidades de profesores y profesoras. Entonces, fue a partir de estos diálogos que se hizo con los, o consultas que se hicieron con los profesores, es que nos dimos cuenta, siempre que se va a emprender un proyecto piloto, llamamos primero a los supervisores, nos vamos así como la estructura que ya está establecida, primero con supervisores y directores, y luego si ellos nos dicen, levantan la mano y dicen sí, perfecto, luego ya nos vamos con directores de escuela y profesores. Los 3 niveles para nosotros son igual de importantes. Si un director quiere que su escuela forme parte, pero los profesores no, se respeta. Sí, o sea, los profesores son los que mandan porque son los que se van a hacer cargo después de los programas, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es importante esa percepción que tengan. Pero fíjate que también emprendimos con a nivel, o con el grupo de la SEP, a nivel federal, los diálogos comunitarios en escuelas indígenas. Esto fue bien valioso para nosotros porque pensábamos, bueno, en primer lugar no sabíamos qué tanto se autoexcluían o se consideraban parte de estos programas. Y nos dio mucho gusto, eso sí, el reclamo de todos estos grupos fue, nos han segregado la lengua, ¿sí? Queremos recuperar nuestra lengua. Eso ha sido muy bonito escucharlo porque de repente nos decían, bueno, ¿y ustedes por qué quieren rescatar la lengua si a lo mejor ellos no quieren, ¿no? Ellos ya no quieren que sus hijos hablen la lengua de origen porque quieren que aprendan más rápido el español. Y sí se convirtió en una preocupación, te digo, sobre todo para mí, que no estaba acostumbrada a trabajar con grupos indígenas. Pero te da mucho gusto poder escucharlos y poder escucharles y que ellos te digan que claro que quieren el respeto a su lengua, el rescate, la revitalización, pero también quieren ser respetados y que sus hijos sean respetados en las escuelas, ¿no? Y cómo los profesores se van sumando también a este reclamo, a esta exigencia, porque también invitábamos a profesoras y profesores a que escucharan a la comunidad. Entonces, ha sido muy bueno que se escuchen, sí, que se abran también al diálogo y que se sumen, porque sí se han sumado, ellos han dicho, sí queremos ser parte, sí, y sí queremos que nos tomen en cuenta para estos proyectos. Un poco mi preocupación ahora es ver que tenemos ya mucha información, hoy me decía un colega, pero han podido sistematizar, ¿sí? O sea, ¿qué tanto se ha sistematizado de toda la información diagnóstica que se ha tenido? Hemos tenido que, afortunadamente veníamos de la academia, entonces manejamos programas que te pueden sistematizar rápidamente la información o grupos de estudiantes que nos apoyan a ello, sí, pero sí, lo que me parece ahora un poco desesperante es que no hemos podido avanzar tan rápido como quisiéramos, ¿sí? Yo digo ahorita, ya pasó un año y nos están esperando y tenemos que avanzar más rápido, ¿sí? Pero creo que sí, algunos también me dicen, es mejor dar paso firme, ¿sí? Pocos, pero avanzar con mayor firmeza a querer abarcar mucho y después se nos escapa de las manos. Por experiencia lo hemos visto, sí, efectivamente, si no evalúas la política, el efecto, sí, ya sea del programa, ya sea que lo evalúes con métodos muy tradicionales, con post y todas las visiones que hay acerca de la evaluación, o con incluso modelos, ¿no?, de evaluación de políticas importantes que se han dado para hacer comparaciones,
yo creo que una de las partes más importantes de la política es el que puedas tener control, vaya, de lo que estás queriendo implementar, ¿sí? Y un aspecto finalmente que me parece importante es que este tipo de evaluaciones, no perder la fortaleza de la participación y la democratización del proceso en las comunidades. Sí, esto me parece que es importante rescatarlo. Sí, es importante también acompañarlo con evaluación diagnóstica y con evaluación tradicional, porque hay algunos procesos que tienen que ser evaluados así, pero siempre tienes, y no te puedes olvidar, de la evaluación participativa, que lo que los actores digan, ¿sí?, de eso que tú estás implementando es muy importante. No como opinión, que es importante, pero no solamente, no te puedes quedar solamente como opinión, sino realmente poder evaluar algún tipo de efecto, de impacto del proceso, ¿sí? Y ya no quedarte solamente con el número, dice, ¿sí?, que sí hubo resultados, o porque llegué, ¿sí?, con esta política a las 3,066 escuelas. No, o sea, realmente a veces eso no te dice, ¿sí? Mucho, como por ejemplo esta política federal que se implementó de escuelas de tiempo completo, ¿sí? Y que cuando realmente te vas a ver el objetivo y te vas a ver los resultados, sí, se estaba llegando a un número X de población, pero cuando te vas a ver todas las reglas de operación y que no coincide con el objetivo que se estaba queriendo implementar y cómo el recurso se te está yendo hacia otros lugares, entonces no estás cumpliendo con el objetivo, la prioridad que estableciste dentro de la política, ¿no? Entonces, bueno, eso quería yo mencionarlo, que no se me quedara por fuera, y es una preocupación continua de todos los días. Estoy evaluando correctamente, estoy evaluando la política, estoy evaluando el programa, estoy evaluando la estrategia, que es lo que estoy evaluando, ¿sí?, para no perderme. Y bueno, esa es la preocupación diaria. Muchas gracias, doctora. Doctora, me llegó una pregunta y antes ya para pasar a este cierre y al juego de palabras, que es algo con lo que cerramos Sí. en Tacita de Café. Es lo que más me preocupa. No, no. No se preocupe, no se preocupe. Nos hacen una pregunta vía correo y habla acerca de cuáles son esos mayores retos que tiene Sonora en la búsqueda de esa transformación de la que se habla en ese eslogan que ya se tiene, ¿no? Yo creo que el mayor reto es el convencimiento al magisterio, ¿sí? El que el magisterio crea en lo que estamos haciendo, crea en lo que estamos proponiendo y se involucre, ¿sí? Hasta ahorita hemos recibido buena respuesta, yo diría excelente respuesta del magisterio, ¿sí? Pero no puedo decir que tenemos, ¿sí?, a todo el magisterio con esta visión compartida. Entonces yo creo que el mayor reto, porque son ellos los que están en aula, son ellos y ellas las que todos los días reciben a niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces la transformación de las aulas tiene que estar dirigida hacia niñas, niños y adolescentes, pero ese gran cambio son los y las profesoras las que lo tienen que impulsar, ¿sí? Y va a ser, vaya, que llegue a las 3,066 escuelas, ¿sí? Y que los profesores se comprometan, más que comprometerse, realmente asuman y estén convencidos de esto que queremos lograr, es posible, ¿sí? Es esa sensibilización que tiene que realizarse, esa capacitación que tiene que ofrecerse. Ese, desde mi punto de vista, es el reto más difícil. Claro, porque, híjole, cada cabeza es un mundo, sin duda. Así es. Y todo el mundo tiene una perspectiva de cómo ve a la educación,
cómo consideramos o creemos a veces que eso es lo correcto y pues hasta que no se topa uno y uno se cae, es cuando realmente se da cuenta de todo lo que puede uno ir generando. Así es, doctora. Pues doctora, vamos al juego de palabras. Ya es una tradición en Tacita de Café cerrar con esta dinámica del juego de palabras. En este caso, pues una servidora le dará una palabra y usted con una sola palabra, si se puede, a veces creo que nos salen 2, 3, no pasa nada, dar una respuesta. Entonces, bueno, voy a empezar con estas palabras y ya usted me va diciendo 1, 2, como usted guste, para darle respuesta a esta que le presento. ¿Estamos listos, doctora? Sí. Perfecto. Educación. Formación. Sistema educativo. México. Instituciones educativas. Libertad. Escuelas normales. Formación de vuelta. Planes y programas de estudio. Reto. Evaluación. Sumativa. Docentes. Reto. Estudiantes. Amor. Calidad. Excelencia. Excelencia. Empresa. Participación social. Solidaridad. Investigación. Acción. Desigualdad. Inclusión. Rezago educativo. Equidad. Inclusión. Solidaridad. Tecnologías. Digitales. Doctora María Guadalupe González, muchísimas gracias por aceptar tomarse una tacita de café con nosotros. Tomarse este espacio, este tiempo, yo sé de todo el trabajo que debe de haber detrás, ¿no? De ahorita en este lapso que llevan de 1 año en el estado de Sonora. También hacerle extensiva el agradecimiento al secretario de Educación del estado de Sonora y que bueno, también ojalá que en algún momento se quiera sumar a tomarse la tacita de café. Lo voy a animar. Claro que sí, si no, no se preocupe, ¿eh? Yo puedo ir hasta Sonora y lo entrevistamos, no pasa absolutamente nada. Ya dijiste que eres de acá, así es que... Total, ¿verdad? Ya el pretexto Sí. perfecto para regresar a tierra sonorense. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecerle el tiempo, su disposición y por compartir sus experiencias, porque eso también hace que vaya fortaleciéndose en este sentido el trabajo educativo de todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y espero que no sea la única ocasión en la que podamos coincidir y nos podamos seguir tomando más tacitas de café. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Buenas tardes, buenas noches. Bye. Muchísimas gracias a todos y estamos en comunicación para invitarlos el 21 a la siguiente tacita de café para seguir hablando de estos temas de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias y bonita noche a todos. Gracias, maestra. Placer saludarla. Hasta luego. Sarita, un abrazo. Hasta luego.